la imagen es que forma las lentes convergentes. En primer lugar, el objeto está a 2 veces la distancia focal. Recordad que en este tipo de lentes el foco imagen F' se encuentra a la derecha y el foco objeto F a la izquierda en posiciones simétricas. A esta distancia que os estoy señalando aquí le llamamos distancia focal imagen y se representa por F' en las ecuaciones. Y a esta distancia que os estoy señalando ahora se llama distancia focal objeto y se representa por F. Para construir las imágenes necesitamos 2 rayos. Sabéis que se puede trabajar con 3, pero es más fácil trabajar con los 2 primeros. Comenzamos. Primer rayo. Incide paralelo al eje principal. Decidme, atraviesa la lente y ¿por dónde pasa? ¿Por dónde pasa el rayo? Por F', ¿no? Por F'. Luego ahora lo atraviesa y pasa por F'. Dibujamos el sentido de los rayos. Así y así. Segundo rayo, el que pasa por el centro óptico, por aquí. ¿Este cómo pasa? Pregunto, ¿cómo pasa el rayo que pasa por el centro óptico? ¿Se desvía o no? No, no se desvía. No se desvía. Por tanto, así. Y lo mismo que antes, dibujamos el sentido. Bueno, vamos a ver dónde está la imagen de este punto. La imagen de un punto, recordad que se formaba por rayos que se cortan o se cortan sus prolongaciones. Aquí se cortan los rayos, por tanto, esta imagen, según vimos, será real. Vamos a dibujar la imagen. Bueno, tiene que salir más o menos, lo voy a dibujar en negro, tiene que salir más o menos a una distancia 2F. A nada que te desvías en el dibujo, pues ya igual no te sale exactamente a la distancia 2F. Tampoco van a pedir un dibujo exacto. Por muy bien que lo hagas, si lo hagas a escala, te puedes desviar un poquito. Bien, ¿dónde ponemos el extremo de esta imagen? ¿Arriba o abajo? Abajo. 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 Pintamos el extremo abajo. Y esta es la imagen Y'. ¿De acuerdo? Esta es la imagen Y'. Por tanto, ¿cuáles son las características de esta imagen? Es una imagen real. Real. ¿Qué quiere decir real? Que se obtiene a partir de rayos que se cortan. Es invertida. Daos cuenta, aquí está el objeto y la imagen invertida. Luego, en este caso, pues la imagen es del mismo tamaño, pero bueno, esto más que el dibujo lo darían los resultados matemáticos. Por tanto, la imagen es real, invertida, siempre que sean reales son invertidas, ¿eh? Y las imágenes reales siempre van a estar a la derecha de la lente y del mismo tamaño que el objeto. ¿De acuerdo? Características de esta imagen. Las imágenes reales se pueden proyectar, pero no se ven a simple vista si no las proyectamos. Es decir, si yo ahora pongo aquí una pantalla, puedo proyectar esta imagen. ¿De acuerdo? Entonces sí que podría verla, pero si no la proyecto, no la vería.
y tampoco la podría fotografiar. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos ahora con la segunda. El objeto lo vamos a poner entre 2F y F, como siempre a la izquierda, recordad el convenio, los rayos de izquierda a derecha. Comenzamos. Primer rayo. Paralelo. ¿Que pasará por dónde? Venga, esto rapidito. ¿Por dónde pasará? Por F'. Por el foco imagen F'. Dibujamos el sentido de los rayos. Segundo rayo. El que pasa por el centro óptico, por aquí. Hemos visto que este no se desvía. Bien, pues ya está. Antes de construir la imagen, ¿recordáis que había un tercer rayo? El que pasa por el foco objeto, converge y aparece paralelo al eje principal, que sería este. Pero insisto que es más complicado de hacerlo con este. Anda, espera un momento que lo haga con la recta. Sería este. Ya se me da un poco del dibujo. Y luego sería para acá. Bueno, ¿os hacéis una idea? Los tres se cortan en el mismo punto. ¿De acuerdo? Pero es más complicado trabajar con este tercer rayo, sobre todo en las lentes divergentes. Por tanto, trabajaremos con los dos primeros, que es más fácil. Bueno, pues ya está. La imagen de este punto, del extremo del objeto, es este. Vamos a dibujar ahora la imagen. El extremo estará, como antes, pues abajo, ¿no? Y este será I'. ¿Qué características tiene esta imagen? Pues la imagen veis que es real, invertida y de mayor tamaño que el objeto. Y de mayor tamaño que el objeto. Esta imagen se puede proyectar, ya lo he dicho. Entonces, así es como funcionan los proyectores. Esta sería la pantalla y esto sería un proyector. Así funciona un proyector. El proyector tiene una lente convergente y el objeto, para que su imagen aparezca aumentada, el objeto está entre 2F y F. Es más, cuanto más aproximemos el objeto a F, no sé si os imagináis el objeto moviéndose hacia la derecha, todo esto, estos rayos se desplazarían hacia abajo. Cuanto más cerca esté el objeto de F, mayor sería el tamaño de la imagen. ¿De acuerdo? Así es como funcionan los proyectores. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver la tercera posición,